buenas puños, aquí estamos en un vídeo más de Puño de Combate. Hoy, puños, os voy a hablar de la era de Sigmar. La era de Sigmar, desarrollando un poco más el trasfondo de este juego de Age of Sigmar, que apenas lleva un año ya en historia, en el mercado. Os vamos a hablar de la era de Sigmar, en la cual pues nos adentraremos en lo que estuvo planeando Sigmar durante estos centenares de años, que la era del caos estuvo los dioses del caos arrasando los 8 reinos, y vamos a ver pues el arma secreta que utilizó para contraatacar a esta invasión de los dioses oscuros. En este caso hablaremos de ello y de la creación de esa arma secreta, que no son ni nada más ni nada menos que los Stormcast Eternals. Así que vamos a ello, puños. Estupendo, puños. Pues aquí comenzamos. Aquí tenemos lo que es la era de Sigmar. En este caso, para combatir a la oscuridad, para combatir a los demonios del caos, en la hora más oscura de dicha época, Sigmar, como ya os comenté anteriormente, puños, selló las puertas de Azyr, aislando el reino celestial, y desde aquel instante el dios rey empezó a prepararse para el día que podría reconquistar los reinos mortales. Solo cuando estimó que era el momento oportuno, dio rienda suelta a su mayor arma. Lo que sucedió sobre su monumental trono, muy por encima de los restos de Malus, el mundo roto, Sigmar pues estaba como pensando, meditamundo, en qué haría en este caso para combatir las catastróficas invasiones demoníacas que estaban teniendo en este caso por todos los reinos. Además, una gran horda de dichos demonios estaba delante de las puertas de Azyr asediándola para poder acceder a dicho trono, a dicho reino. Entonces, donde quiera que mirase el dios rey, desde su perspectiva, desde Sigmaron, veía pues como sus enemigos atacaban como lobos a ovejas, ¿no? a los supervivientes de las pocas civilizaciones que quedaban. Monstruos, horrores indescriptibles, se cebaban con la humanidad. Adicionalmente, los Orruks asolaban los reinos como gusanos en un cadáver, porque sí, por la violencia gratuita. Los hombres rata, además, roían las ruinas de las civilizaciones que dejaban los ejércitos del caos. Perforaban incluso el tejido del tiempo y de la realidad, ¿no? Pues, con esa corrupción que hace el caos. Los muertos no descansaban en paz, sino que la ambición de Nagash los animaba pues también a hacer sus guerras anárquicas y personales, y marchaban a las órdenes de Nagash. Pero bueno, cualquier cosa era muy poca de todo esto que hemos comentado comparado con el vasto poder que ostentaban los dioses del caos, ¿de acuerdo? En esta época. Una y otra vez los siervos de los poderes ruinosos vencían a quienes les hacían frente. No había ejército, ni Orruk, ni muerto, ni Skaven, ni nada, ni humano que le pudiese hacer frente. Y los fuegos de la guerra ardían en todos los reinos, salvo en Azyr, que estaba sellado por parte de Sigmar. Sigmar sabía que podía reunir a las fuerzas dispersas de la humanidad, lo que quedaba de las tribus desbandadas, ya que había perdido todo vestigio de civilización. Ahora mismo eran tribus nómadas de bárbaros que iban moviéndose a raíz de las invasiones, y los ejércitos del caos depende de dónde se movían, huyendo de ellos o planeando emboscadas. Sigmar vio en estos bárbaros que peleaban por su libertad un espíritu feroz, ¿no? Que podía rivalizar con el salvajismo de sus enemigos. Veía en estos soldados pues la capacidad de combatir a estos ejércitos del caos tan poderosos. Pero era consciente que al fin y al cabo un ejército así, tarde o temprano, por mucho que los uniese en un estandarte, acabarían cayendo ante el terrible poder de los siervos de los dioses oscuros, porque ellos pues tenían la ventaja de que los demonios vuelven al éter, a la disformidad, y una vez pasado un tiempo vuelven. Los poderes, ¿no? y las recompensas que dan los dioses oscuros a sus paladines y sus armas demoníacas, vaya, que jugaban con una desventaja considerable.
teniendo en cuenta que el otro, por mucho que Sigmar estuviese, se trataba de simplemente tribus bárbaras. Entonces, los guerreros de la humanidad no eran más que mortales, mientras que los poderes prenaturales del caos corrían por la sangre del enemigo, lo que os he comentado. Entonces, Sigmar lo que necesitaba realmente era un nuevo ejército para poder plantarle cara a los conquistadores. Él debía pensar, debía crear una fuerza capaz de enfrentarse a los terrores del dominio del caos, y no aún así enfrentarse, sino que además salir victorioso, ¿de acuerdo? Una ambición muy grande. Y solo podía tener éxito Sigmar si renunciaba a su manto de dios guerrero. Él renunció ya a las peleas. Aquí dejo mi martillo plantado y voy a ostentar en vez de dios guerrero, pues dios rey. Voy a empezar a planear y a organizar qué es lo que voy a realizar para poder combatir y salir en esta campaña victorioso. Entonces, una vez más, Sigmar invocó al panteón de dioses enfrentados que había reunido por primera vez, como ya comentamos, puños, en la era de los mitos, y algunos de buen grado, o algunos otros con reticencia, entregó a Sigmar un regalo que sería crucial en los sucesos que habían que acaecer. Ahora mismo os lo comentaremos, puños. En Sigmaron, la ciudad-palacio de Sigmar, entre los astros del reino celestial, se levantaron nuevos salones. O sea, ya se dejó de parafernalias y se edificaron fraguas, laboratorios, armerías, barracones militares, y dio comienzo a una gran obra. Allí se forjaron los primeros entre los mejores guerreros de la humanidad. El arma secreta de Sigmar, los Stormcast Eternals. Aquí tenemos un primer plano, puños, de los Stormcast Eternals, la primera hueste de la tormenta, Stormhost. Estos en particular fueron los primeros, ahora lo comentaremos, en ser creados y en ser vistos, en una misión crucial para que el plan de Sigmar funcionase. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ver aquí un breve resumen de cómo son creados los Stormcast Eternals. En plena batalla, los guerreros más poderosos que consideraba Sigmar, que él veía desde su trono en Sigmaron, de estos bárbaros que hemos hablado anteriormente, pues sus líderes o sus héroes de dichas hordas bárbaras humanas, pues mediante un rayo eran teletransportados a Sigmaron. Cada uno de estos aspirantes, con un estrépito trueno y un destello cegador, llegaron a Sigmaron, entre las estrellas. Allí, en el reino celestial, daría comienzo las auténticas pruebas de estos bárbaros. O sea, que sean los héroes o los líderes que veía Sigmar que podían ser merecedores de este don, no les garantizaba que lo tuviesen, porque él simplemente eran los seleccionados y tenían que pasar una serie de pruebas que ahora mismo detallaremos, puños. En el salón de Hendelhal, el gran salón de los héroes, se hallaba un banquete sin fin. Durante 3 días y 3 noches, sino una ambientación un poco nórdica, un poco Valhalla, durante 3 días y 3 noches, cada guerrero hubo de hacer acopio de todas sus fuerzas para las arduas pruebas que le esperaban, pues ingiriendo y comiendo sin parar comida y bebida. Una vez finalizaban estos 3 días, en la cámara del mundo roto, en Malus, los relámpagos desintegraban tanto a nómadas, tecnócratas, bárbaros, cualquier humano de cualquier tribu, de cualquier especialidad que Sigmar había teletransportado para ser merecedor de este don. Pues en la cámara del mundo roto eran bañados por una serie de relámpagos y los desintegraban molecularmente, quedaban totalmente desintegrados. Una vez desintegrados, se les recompone en un proceso atrozmente doloroso, que es como una cámara que el tiempo no está definido, en la cual puede durar, para el ser, para el afectado, puede durar unos pocos latidos, este dolor, hasta siglos.
Depende, pues, lo que quieran ponerle a prueba a ese elemento en particular. Entonces, una vez han pasado ese tiempo, se funde en la fragua eterna, ¿de acuerdo? No todos sobreviven, puntualiza, no todos sobreviven en este proceso, o sea, los forjan directamente, una vez los reconstituyen, los forjan encima, las armaduras se las forjan encima directamente a la piel, no todos aguantan ese proceso, y entonces aquí nos indica ya para finalizar, hay 7 túmulos de la templanza, que ahí debe ser a nivel mental, su integridad mental, donde el cuerpo y el alma se amalgaman con los dones de los dioses. ¿De acuerdo? Cada dios aportaba una cosa, valentía, inteligencia, etcétera. Pues quien soportaba toda esta información, toda esta amalgama de información de golpe en sus mentes ahora nuevas, pues quien soportaba esta ordalía despertaban para afrontar una última prueba. Los Storkas Eternals son forjados al fin en el yunque de la apoteosis. Si aguantan las sacudidas de las bendiciones finales del martillo del mundo, despertarán imbuidos de las energías de los cielos, dotados de una porción de los poderes divinos del mismísimo Dios Rey Sigmar. Y esto ya es el último proceso que tienen que aguantar. Así es como se crea un Storkas Eternal, de manera muy épica, un héroe entre héroes. Aunque los ejércitos de los pueblos libres estaban totalmente desbandados, como hemos comentado puños, sin ningún tipo de liderazgo o caudillo que les hiciese a todos unirse en una misma bandera, sino estaban organizados por tribus nómadas y totalmente separados, estaban desbandados y sus civilizaciones estaban totalmente destrozadas. No todo se había perdido a manos del caos. Por eso, o sea, ya están diciendo que hay pues gente que está huyendo en estas condiciones precarias, pero aún existen esas civilizaciones, esas tribus, mejor dicho. Mientras los supervivientes dispersos de los pueblos libres se encogían de miedo, Sigmar se refugió en Azyr. Aquí rebobinamos ligeramente en el tiempo. Se refugió en Azyr, el reino de los cielos, y recluido allí, el dios rey forjó su nuevo ejército, ¿no? Ahí dejamos claro que ya no es el dios guerrero, sino el dios rey. Entonces, en el gran reino de Aqshy, en el mundo del fuego, se desató la venganza de Sigmar por primera vez. Ahí fue donde la campaña militar de los Storkas se inició. El trueno retumbó y los relámpagos bifurcados hendieron los cielos ensombrecidos. Cada estampido incandescente abrasaba el aire. Por un instante, menos de un latido, cada rayo iluminó en derredor con un brillo severo. Tras el destello cegador, llegó el trueno y el grito de guerra de los cielos, que hizo temblar la tierra. Cada trueno dejaba tras de sí algo más que el suelo abrasado. De aquel destello surgían figuras corpulentas en cuya armadura dorada aún crepitaba el relámpago. Súper épico, puños. Así fueron a la guerra los Storkas Eternals, transportados por los relámpagos que arrojaba el propio Sigmar. Así comenzó una nueva época, la era de Sigmar. De acuerdo, puños. Aquí he querido hacer un inciso en la historia para informaros de las diferentes huestes de la tormenta que creó Sigmar. Sigmar creó cantidades ingentes de guerreros Storkast y los dividió por ejércitos para tenerlo más planificado a nivel militar. La primera hueste de las tormentas fueron los martillos de Sigmar, Hammers of Sigmar, que fue la primera hueste de las tormentas que se creó y se organizó. Sus estandartes de guerra ya han ondeado en batallas por todos los reinos. Son los más veteranos y los primeros en haber entrado en la guerra. Después tenemos los templarios astrales, que penetraron en el bosque nudoso, que se ve que estaba infestado a nivel imposible de hombres bestia y criaturas corruptas por el caos, a nivel épico, o sea, a nivel incapaz de sacarlos de allí. Era una plaga sin fin,
pues los templarios astrales no solo entraron en el bosque nudoso para combatirlos, sino que además salieron victoriosos. No dejaron vivo ni a un solo monstruo ni bestia abominable. De ahí se ganaron su renombre, los matabestias. Aquí en la esquina tenemos a los Celestial Vindicators, los Vengadores Celestiales, para decirlo de alguna manera. Estos, que son los turquesas, que en alguna foto se han visto ya, son los más descontrolados a nivel de ira. No conocen la piedad ni el autocontrol. Estos Storkast son implacables en su afán de búsqueda de venganza contra el caos. Se ve que la gran mayoría de los humanos que fueron teletransportados y creados a Storkast de esta Stormhost, de esta hueste, a la hueste de los Celestial Vindicators, eran personas que habían sufrido muchísimo o esclavos que habían sufrido muchísimo bajo la tortura y el esclavismo del caos, de los dioses del caos. Entonces, no tienen ningún tipo de control en la lucha contra ellos. Aquí tenemos los guerreros que se denominan como los más puros, los incorruptibles, que son la Stormhost, la hueste de las tormentas llamada la luz del Maelstrom, que ellos repelieron las legiones demoníacas en la batalla del abismo reverdecido. Digamos que para combatir contra sitios que están enormemente corruptos a nivel demoníaco, pues estos son los que menos son afectados por esta corrupción. No corrupción de que se puedan ser corrompidos, ya que eso de momento parece imposible y no hay nada que destaque o dé a entender que sean corruptibles estos guerreros. Pero sí que se distraen menos en combate, digamos, o les afecta menos las argucias del caos. Después aquí tenemos como el ataque rápido, ¿no? Digamos, seguramente tendrán muchos Judicators en sus filas, mucha velocidad, porque así lo denominan. Los Storkast Eternals, que más rápidos en el ataque. Ya en general todos son rápidos, pero ninguno más que los Caballeros de la Aurora, que son estos de aquí. Son veloces como el rayo que los porta, auténticos maestros del ataque rápido. Si te haces un ejército que sea de teletransportar, con el batallón de teletransportar, con el estandarte que teletransporta, muchos voladores y tal, pues este sería el ejército a elegir, los Caballeros de Aurora. Aquí tenemos una referencia que me gustaría en un futuro conocerlos más en profundidad. Es curioso, son estos caballeros negros, esos Storkast negros, tétricos, que son en este caso los Anvils of Heldenhammer, que son siniestros y taciturnos. Pues su reforja, la reforja es cuando los forjaron en las pruebas anteriormente descritas encima las armaduras, tuvo lugar mientras el mundo roto, Malus, giraba bajo una oscuridad mágica. No lo especifican, pues estaba en un momento de una oscuridad mágica, y estos pues son muy tétricos, muy tenebrosos hablando. Si hablan alguna vez, son muy tétricos, son muy oscuros. Es algo que me llama la atención. Aquí tenemos pues a los leones de Sigmar, ¿no? Que son así como la hueste más estoica, ¿no? Más visual. Les gusta mucho ir muy abrillantados, muy presentes, hacen mucha presencia, ¿no? Ya de por sí todos los Storkast, lógicamente, hacen presencia a cualquier mortal, pero ellos más, ¿no? Son más estoicos y además son parcos en palabras. Pero bueno, sus actos dicen mucho. El atronador rugido de su grito de batalla, como si fuera un león, resuena allí donde combaten. Y ya para finalizar, uno de mis favoritos también, que son los Hallowed Knights, los caballeros consagrados, digamos, los caballeros sagrados, que son paladines, no dejan de ser los paladines sagrados. La pasión justiciera de los Hallowed Knights es tan intensa que la insidiosa magia de sus enemigos apenas tiene efecto en estos cruzados plateados.
Y bueno, aquí tendríamos, hay más, lógicamente, pero estos serían las huestes de la tormenta más características e importantes vistas hasta el momento. Muy bien, puños, pues hemos llegado ya a la parte culminante. Aquí empezaría ya lo que es la historia actual. Ya no hablamos ya de mitología pasada, ya no hablamos de hechos históricos pasados. Ya entramos prácticamente al inicio actual de la historia que se está forjando día a día de este trasfondo de Age of Sigmar. Aquí empezaría lo que es la primera incursión que tuvo Sigmar para ganar. Sí, la intención es para ganar, pero tuvo la primera incursión para combatir esta invasión descontrolada del caos. En este caso eso se titula como que se abren los cielos. Recordemos que los Storkas pues vienen a raíz de las tormentas, entonces el sonido del trueno y el destello del relámpago por todos los reinos no anunció una simple tormenta, sino el inicio de una nueva era, la era de Sigmar. Había mucho en juego en los súbitos asaltos de los Storkas Eternals, pues Sigmar era consciente de que solo tenía una oportunidad para tomar al enemigo por sorpresa. Jugaba con esa carta. Un único fracaso, pues lógicamente sería un desastre después de todo el esfuerzo que había realizado el Rey Dios. Entonces, como habíamos comentado, las puertas de Azeir habían soportado golpes que aplanarían montañas, habían resistido hechizos, que harían ceniza ejércitos enteros, y aún así permanecían totalmente selladas. Nadie en absoluto las había cruzado en innumerables siglos desde que Sigmar las sellara durante la Era del Caos. No era por falta de empeño, pues los ejércitos sitiadores habían pues rodeado muchas de ellas, y los monstruos e ingenios demoníacos, forjados expresamente en el infierno, pues las habían vapuleado a estas puertas sin descanso, sin que no hubiese un mañana. Aún así, el poder de Sigmar fue tan poderoso que las puertas resistían, tanto para bien como para mal, ahora lo veréis. Pero bueno, realmente los dioses del caos tampoco estaban muy preocupados por eso, porque sabían que una vez hubiera caído todos los reinos, pues era cuestión de tiempo, sea mucho o sea poco, pero bueno, los dioses del caos son inmemoriales, son inmortales, entonces sabía que solo era cuestión de tiempo, que tarde o temprano pues se abriesen las puertas. Entonces no estaban demasiado preocupados. Es allí cuando Sigmar desató su tormenta de guerra. Lo hizo repentinamente, de golpe, nadie se lo esperaba. ¡Pam! No era nada fácil sorprender a un enemigo capaz de emplear los poderes de precognición. ¡Ojo! Los grandes demonios de la Torre de Plata de Tzeentch, como ya sabéis, pues tienen esas capacidades de prever el futuro y tal, ¿no? Entonces, Sigmar ahí se esforzó mucho, y ahí es donde los regalos que habíamos comentado antes que le ofrecieron los dioses, cada uno un regalo, aquí entran los Aelf, los dioses Aelf. Con la ayuda de Teclis, Tyrion y Malerion, que son los de la luz, magia y oscuridad, crearon como un manto encima del Sigmaron, como un manto, que como una capa de invisibilidad, para hacerlo más evidente, más intuitivo, para que Tzeentch, pues durante ese tiempo que estuvo creando los Storghast, pues no viese en esa zona en particular, y sin sospecha, pues no percibía que hubiese nada, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera pudo crear escondido a los demonios del caos, con tal fue la sorpresa que ni sabían que se habían creado, y fue gracias a estos tres dioses. Había que procurar, además, Sigmar les pidió el favor, pero ni siquiera les dijo el porqué. Había que procurar que nadie, ni siquiera los dioses, ni el conspirador supremo, el tejedor de destinos, el señor de Tzeentch, el dios Tzeentch, supiese que el nuevo ejército de Sigmar, y ni siquiera sus planes, que no supiesen nada, nadie. Sigmar se había puesto una meta, y su meta no era nada pequeña, al contrario, era muy epopeica, ¿no? Era liberar básicamente todos los reinos mortales del yugo del caos.
cuando ya hemos dicho que lleva siglos de invasión y corrupción en ellos, en cada uno de los reinos. Pero bueno, esa era la intención de Sigmar. Entonces, él sabía que solo sería posible si sus ejércitos atacaban rápidamente y con total decisión a unos puntos estratégicos concretos para poder así hacer la invasión de manera correcta, ordenada y militarmente prolífica. Entonces ahí es donde entran las guerras Realmgate, las guerras de las puertas de los reinos, que son, como ya sabéis, puños, que ya se han comentado anteriormente, son de vital importancia. Quien controla las puertas, pues controla el desplazamiento rápido de los ejércitos, de los refuerzos, y se comunica entre los reinos con bastante velocidad. Entonces son los puntos estratégicos clave. Pero no todo es tan bonito. En este caso, aunque sean seres prácticamente indestructibles, ya que alguna magia muy poderosa o algún demonio muy poderoso los podría pulverizar de tal manera que ni siquiera Sigmar los puede, en este caso, repescar, ¿de acuerdo? Cosa muy poco probable, pero sucede o ha sucedido, ahora lo miraremos en un futuro, pero no es tan bonito. O sea, bueno, los Storkas son inmortales, pues me tiro en plancha al combate contra centenares de demonios y si me matan, pues que me reforjen y vuelvo. Cuidado. Eran inmortales, pero se jugaban una cosa muy, muy importantes. Lo que se jugaban los Storkas en este caso era que perdían parte de sí mismos. Cuando eran reforjados, ellos tienen un conocimiento de quiénes son, de lo que han sido y de lo que serán. Pero cada vez que mueren, pierden un poco de sí mismos. Cosa que sucedería que si muriesen muchas veces, aún no está especificado, ya lo veríamos quizás en un futuro, pero si muriesen muchas veces, lo que sucedería es que serían simples armaduras autómatas, sin ningún tipo de pensamiento, ¿de acuerdo? Ni recuerdo. Entonces, cuidadín. Para aquellos que dicen, son inmortales, cuidado. Se juegan sus recuerdos, sus pensamientos y sus emociones. Se juegan su ser. El plan de Sigmar consistía en asegurar las puertas de Azyr y una vez aseguradas podrían regresar junto a Sigmar sin menoscabo alguno, sin problema y sin inconveniente. Simplemente a pie las huestes podrían acceder a Azyr y a las puertas de los reinos que hayan, en este caso, podido conquistar. Pero el problema ¿cuál es? El que he comentado antes. Los sortilegios protectores de las puertas de Azyr eran tan potentes que habían de ser abiertas desde ambos lados simultáneamente. O sea, tenía que abrirlas Sigmar por su lado, con su respectivo y costoso hechizo para sacar ese sortilegio que las tenía ahí inquebrantables y inamovibles, pero por el otro lado, que ya habíamos comentado que habían hordas y hordas de demonios, de artilugios, de hechizos y de todo del caos detrás, pues a ver quién era el bonito que se iba al otro extremo y a la vez, mientras Sigmar hacía el hechizo, pues a la vez habría con todo ese panorama y enemigos, hordas y hordas de enemigos, abría simultáneamente la puerta por el lado opuesto. Esa fue la primera acción de combate de los Storkast, y más importante. Era un asalto del todo por el todo. Ellos sabían que iban a morir en masas, en cantidades ingentes, iban a morir en cantidades abrumadoras, pero era un todo por el todo. O sea, ahí es donde salieron los Hammers of Sigmar, los martillos de Sigmar, y fueron invocados en esa primera acción de combate. El asalto de los portales exteriores a las puertas de Azyr. La conmoción, eso sí, porque no se lo esperaban, como hemos comentado, porque estaba todo oculto, fue así de sopetón. La conmoción que causaron unos ataques tan súbitos y furibundos
por todos los reinos mortales fue indescriptible, porque no solo fue allí en la puerta, sino simultáneamente en las puertas de todos los reinos fueron teletransportados pues estas huestes de élite poco numerosas. El resto de la horda, el resto del ejército estaba en Sigmaron esperando a que se abrieran las puertas, y fue así, un ataque simultáneo a las puertas de Azyr para abrirlas, y una vez abiertas que salieran en tromba todos los ejércitos Stormcast, y como hemos comentado, puntualmente en los reinos, en las Realm Gates, en las puertas de los reinos, se mandaron unas Stormhost, unas huestes de la tormenta específicas para conquistarlas, algunas con éxito, otras con no tanto éxito. Ya para finalizar este relato, puños, lamentándolo mucho, este relato, puños, todo esto que os acabo de indicar, vamos a hacer un breve resumen de todo ello, pero no un resumen de lo ya explicado, sino un resumen de lo que hemos comentado, pero detallando cosas importantes, detalles de todo esto que he comentado, que ya lo hemos dicho a grandes rasgos, y ahora vamos a puntualizar detalles para que os quede más claro, ¿de acuerdo? Detalles que yo creo que son de importancia para que conozcáis vosotros, puños, al igual que yo he considerado que eran importantes cuando los he leído yo, pues yo creo que mis puños también deben de saber estos detalles para cuando lo hablen con otro compañero o amigo. Entonces, a medida que el poder de los dioses oscuros aumentaba, los reinos empezaron a deshilacharse, ¿no? A deshilacharse, a descomponerse por la corrupción, ya que las reglas que imponían la ley y el orden, ¿no?, de la realidad se desmoronaban. Es lo que tiene el caos. A medida que esto sucedía, a medida que el caos se hacía más fuerte en esta era del caos, Malus, el viejo mundo que conocemos, el Warhammer antiguo, Malus, se marchitaba más y más, colapsándose sobre sí mismo. Eso es un detalle muy importante. O sea, ya nos están indicando que Malus, cuando el caos es más fuerte, por alguna razón que desconozco, cuando el caos es más poderoso, se colapsa, se reduce su poder. Se va como destruyendo. Me imagino que si el caos hubiese hecho su conquista pura, Malus hubiese sido destruido totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedería si perdiésemos a Malus, el viejo mundo? Pues ahora mismo os lo explico. El núcleo superviviente de Malus había quedado muy reducido desde la llegada de Sigmar a los cielos. Dicha degradación había dado comienzo con la llegada del caos, y se había ido acentuando después de que Sigmar cerrase las puertas de Azyr, los portales místicos a través de los cuales los viajeros podían entrar en el reino de Sigmar, la Realm Gate, vaya. Desde entonces, un único tañido de la campana del lamento marcaba cada una de las disminuciones de tamaño del mundo roto. Cada vez que disminuía, que se notaba que ¡bum!, perdía masa, pues ¡pam!, en Azyrheim, en Azyr, sonaba una campana, para que todos fuesen conscientes de que el caos, cada vez que sonaba esa campana, significaba que el caos era más poderoso. Todos los habitantes de Sigmaron conocían este sonido, un recordatorio constante, como os comento, de las atrocidades que padecían las tierras distantes. O sea que ahí no estaban tampoco... se habían sellado, lógicamente estaban muchísimo mejor que los pobres desgraciados que habían quedado a merced de los dioses, pero que ahí no estaban de fiesta, ¿de acuerdo? Ahora su desolador repiqueteo rompía el silencio portentoso de la ciudad, transmitiendo una sensación de angustia casi palpable. Sigmar estaba afligido por haber tenido que dejar a su suerte el reino celestial. El rey Dios sabía que había abandonado a muchos inocentes al cruel capricho de los dioses del caos. Esto no está bien escrito. O sea, no deja a su suerte el reino celestial, deja a su suerte el resto de reinos, ¿de acuerdo? El rey Dios sabía que había abandonado a muchos inocentes al cruel capricho de los dioses del caos. Pero también sabía que no tenía otra alternativa, lógicamente, y más cuando ya explicamos que cada dios a su bola, tal, o sea, no pudo hacer otra alternativa, se vio empujado a ello.
Cuando la última puerta se cerró, Sigmar ordenó a sus 6 herreros. Estos 6 herreros son los 6 herreros de Grugni, el dios Duardin que rescató, y Grimnir que se autodestruyó. Pues estaba Grugni con un séquito de 6 herreros rúnicos de élite, entonces, que había puesto a disposición de Sigmar en agradecimiento a su rescate en el pasado. Es de los pocos, para no decir el único, que se ha mantenido fiel a Sigmar en todo el momento. Pues ordenó a sus 6 herreros construir para él la gran campana de lamento, forjada a partir de las espadas y armaduras de los héroes caídos, y se diseñó para sonar cada vez que el caos cometía alguna atrocidad, a fin de que todos supieran cuál era el precio a pagar por el aislamiento pacífico del que disfrutaban. Toma ya. Sigamos. Lógicamente, el deseo de Sigmar, como os he comentado, no era limitarse a aguantar las acometidas del caos y a sobrevivir hasta que pete esto. Siempre tenía presente su objetivo era el de derrotar a las fuerzas de los dioses oscuros y poner fin a su corrupción. Entonces, para reclamar los reinos necesitaba el ejército que hemos comentado, formado por guerreros que fuesen más que humanos, como hemos explicado anteriormente. Aquí no nos vamos a explayar. Sigmar llevó a cabo todas sus maquinaciones en completo secreto, como os comenté, pues era esencial que nadie supiera o siquiera sospechara de sus verdaderas intenciones. Como hemos comentado, estaba Tzeentch por ahí, el gran conspirador, con la habilidad de escrutar y husmearlo todo, y ese era el que había que cegar. Se creó una nube aetérica. Entonces, para crear esa nube aetérica, Sigmar necesitó una bendición de unos antiguos miembros de su panteón destruido. Antaño ese consejo de dioses había gobernado sobre los reinos, pero ahora estaban esparcidos, o aún peor, desaparecidos. Aún así, Sigmar logró contactar con Teclis y Malerion para que le ayudasen una última vez. Ambos crearon para Sigmar poderosos encantamientos, entre ellos aquel escudo protector, pero ni siquiera ellos sabían cuál era su propósito. En secreto, Sigmar reclutó un nuevo ejército a lo largo de centenares de años, seleccionando gente, cuidado. Había estado buscando por todos los campos de batalla a los mejores guerreros de la humanidad, reuniéndolos bajo su estandarte. Cada uno de ellos recibió los regalos de los dioses, ya comentados, siendo desintegrados y reforjados. ¿Por qué comento esto? Que ya se ha comentado anteriormente. Por aquí nos especifica otros detalles que no he comentado antes. Enfundados en armaduras de Sigmarite y equipados con armas mágicas e encantadas creadas por los 6 herreros, los Storkas Eternals estaban listos para la guerra. Divididos en poderosas huestes de la tormenta, fueron alojados bajo las bóvedas celestiales en las capas exteriores del Sigmarabulum, del anillo que rodeaba Malus, y ahí fueron pues con los sellos, con los juramentos, imbuidos en magia, encantando sus martillos, forjando sus escudos, y todos preparados en el Sigmarabulum. Cada hermandad, cuando se refiere a hermandad se refiere a la hueste de la tormenta, las Storhost, tenía una misión específica, como os había comentado anteriormente, puños. Una cadena de asaltos cuyo éxito dependía del de sus camaradas. Pronto los preparativos fueron completados. La hora del juicio estaba cerca. Sigmar había planeado largamente el modo de recuperar sus reinos de las garras del caos, pero para poder hacer frente a los poderes sobrenaturales de sus enemigos, necesitaba contar con guerreros de una pericia nunca antes vista en el mundo, ni en el viejo mundo. Los corruptos sirvientes de los dioses del caos estaban imbuidos con multitud de bendiciones oscuras, y cruzar armas con tales monstruosidades requería de habilidades sobrehumanas. Para eso había creado a los Storkas Eternals. Aquella era su hora. Lentamente Sigmar se alzó de su trono y ascendió por la escalera celestial. Desde aquellas alturas contempló hasta lograr ver más allá de Siegendil, la alta estrella. Alzando su mano, invocó un relámpago.
una crepitante lanza de electricidad viviente. Su mirada siguió fija en los reinos, atravesando el éter y las nubes, hasta que alcanzó a avistar a su objetivo. Una vez avistado el objetivo, descargó contra él su venganza. Tras ello, dio un paso atrás, llamó un nuevo relámpago y lo lanzó. Una y otra vez, Sigmar invocó y lanzó sus rayos, que detonaban en rápida sucesión, acompañados del ensordecedor sonido del trueno. ¿Dónde iban estos rayos? Iban al primer y más importante objetivo de la campaña militar de Sigmar. Iban al reino de Aqshy, que sería el primero en sentir la ira del dios rey. Así fue como dio comienzo la era de Sigmar. Y aquí comienza la primera campaña. Ya hablaremos, ya dejamos de hablar de dioses, y aquí empieza la campaña militar de los Storkas en la península de Brimstone, en la península de las llanuras cenizas, carbónicas, incandescentes, donde los Storkas Eternals, al liderazgo de Bandus Hammerhand, general y caudillo de los Hammers of Sigmar, la primera Stormhost en ser lanzada. Ya vamos a relatar y vamos a hablar en el siguiente episodio, eso sí, puños, del primer combate, de esa desvirgación de estos Storkas Eternals, de la primera lucha contra el caos en el mundo del fuego de Aqshy, en la península de Brimstone. Ya veréis el porqué de esta importancia militar, de esta importancia estratégica. Así que nada, puños, espero que os haya gustado esta era de Sigmar, y a partir de ahora ya empezaremos ya con las campañas de los Storkas Eternals. Esto ya sería ya lo que es el presente a día de hoy, ¿de acuerdo? Por eso os había indicado que esto era casi el presente. Así que ya empieza ya la fiesta de las tortas. Un saludo, puños, que os paséis un agradable fin de semana, que ya queda poco, y hasta la vista.